capítulo 8, vamos a leer el verso 15. Dice así la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Creemos, Señor, que tú siempre envías palabra a tiempo para, Señor, ayudarnos, levantarnos, fortalecernos, guiarnos, conducirnos, Señor, por las sendas correctas hacia nuestro destino. Señor, tú siempre has sido fiel. Nunca, Señor, nos has abandonado. Hoy, Señor, en medio de las circunstancias, de los problemas y todas las vivencias, Señor, que tenemos que vivir, necesitamos, Señor, ser conducidos, ser guiados. Si eres tú la persona, por medio de tu Espíritu Santo, quien hará, Señor, conforme a tú ya lo has pensado en el tiempo. Tú eres, Señor, el alfa y el omega. Tú eres el principio y el fin, y todo lo sabes. Señor, en el nombre de Jesucristo, bendícenos, Señor, a través de esta palabra, que quede en nuestros corazones, que quede grabado, y podamos de esta manera, Señor, como decía la Escritura la pasada anterior, la semana anterior, Señor, que podamos ser victoriosos en Cristo. Amén. La verdad, mis hermanos, es que en el mundo en que nos encontramos muchas veces estaremos frente a situaciones que demandarán de nosotros estar firmes en la fe. La fe es muy importante para enfrentar cualquier situación que se nos presente, cualquier cosa que delante de nosotros se levante, Señor, amenazando. Tal vez va a ser una oportunidad para que nuestra fe sea puesta en práctica. Firmes por cuanto la fe, que es del Espíritu, no duda del poder de Dios, que puede salvarnos ante cualquier situación que esté fuera de nuestro control. Tal vez podemos pensar que tenemos fe, ¿no es cierto?, para andar, para caminar, pero hay cosas que en el camino muchas veces nos superan y están fuera de nuestra naturaleza humana, de nuestro control, que podamos, Señor, nosotros manejarla. En Éxodo, en el capítulo 14, verso 10 al 13, nos habla de Moisés, un hombre de fe, que estaba frente al Mar Rojo bajo presión de muerte por Faraón y su ejército. No era una circunstancia menor, era algo grande. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Moisés conocía a Dios por el Espíritu, no era una persona que tuviera falta de fe. Él aprendió a conocer a Dios, tuvo experiencias con Dios, por lo tanto conocía a Dios y no tenía duda alguna del poder que Dios tenía para librarlos en esta circunstancia.
una circunstancia no menor, porque era una circunstancia que puso a prueba a todo el pueblo de Dios, a todos los judíos, o los israelitas que venían con Moisés. Pero el pueblo, dice, al ver las circunstancias en contra, una situación que no sabían cómo resolver, entraron en temor. El verso 10 dice que los hijos de Israel entraron en temor, pero fue Moisés quien, advirtiendo el desánimo del pueblo, les dice: no temáis, estad firmes. Hoy quiero decirle, mi amado hermano, que en primer lugar, tanto la fe como el temor vienen por el oír, y la diferencia depende del receptor. Es decir, si usted recepta aquella experiencia o aquella situación por el Espíritu, usted se va a parar en fe. Pero si recibe esta situación, este problema en su alma, usted va a entrar en temor. Cualquiera sea el receptor, de eso depende cómo va a estar usted. Si va a entrar en temor es porque lo recibió en su alma. Su carne la va a afectar. Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted se va a parar en fe, es porque esa palabra tocó su corazón. En cambio, el temor viene cuando las circunstancias nos confrontan y nuestra alma es la que recibe. Sucedió con el pueblo de Israel cuando vieron a los egipcios. Ellos parecían desmayar frente a la situación. Temieron en gran manera, dice la Escritura. Cuando vieron a los egipcios, obviamente, el temor hizo presa de ellos. El temor, hermanos, es una emoción negativa. Es una emoción negativa que se alimenta a través de los sentidos del hombre. Notemos la reacción almática de la gente. No había sepulcros, dicen en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. Ellos almáticamente, al recibir esta amenaza, ellos inmediatamente están pensando en destrucción, en muerte. Ellos están pensando negativo. No es algo del espíritu lo que están expresando, es algo del alma. Están aterrorizados por lo que está por ocurrir. Ellos tuvieron entonces una fe negativa y declararon de antemano que iban a morir. Por eso es muy importante saber quién nos ministra diariamente, la palabra de Dios o las circunstancias. ¿Quién nos ministra diariamente? La palabra de Dios que está en nuestros corazones, esa fe que está adentro, o son las circunstancias. Si andamos por el Espíritu o andamos almáticamente día a día. Si es la palabra de Dios, entonces cuando aparezcan las circunstancias en el camino, no hagamos como Israel frente al Mar Rojo. En Primera de Reyes, capítulo 18, tenemos la victoria de Elías, quien con respaldo de Dios también venció a los profetas de Baal. Pero leamos Primera de Reyes, capítulo 19, verso 2. Aquí está Jezabel después de la victoria de Elías, cuando había dado muerte a los profetas de Baal, diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Elías había vencido creyendo en el poder de Dios frente a los profetas de Baal, y dice la palabra que mató a todos, no quedó ni uno. Sin embargo, de pronto las circunstancias se volvieron en su contra, y al oír las palabras de Jezabel, su reacción no fue en el espíritu. Había perdido ya esa fe que le había tenido tan firme y seguro en el momento cuando él oró y pidió a Dios respuesta
del cielo. Porque la fe siempre cree en el Dios de los cielos, en el Dios todopoderoso, que es capaz, es todopoderoso para librar a cualquiera que clama en el nombre de Él, para tener una victoria segura. Sin embargo, Elías ahora está lamentando su situación. En Primera de Reyes, capítulo 19, verso 3 y 4, dice que viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor yo que mis padres. Qué tremendo. Y nos preguntamos cuántas veces, habiendo usted o yo siendo osados en el espíritu, y hemos tenido grandes victorias, pero luego frente a situaciones que requieren de la misma osadía, nos alejamos, entramos en desaliento y agofio por no saber cómo hacer. Eso sucede, hermano. Son situaciones que nos ocurren a los humanos porque perdemos de vista a Dios cuando enfrentamos problemas o situaciones que nos agobian, que nos afligen. Y usted puede decir: no, por mí no, a mí no me va a pasar. Yo me imagino la fe de Elías, es un tremendo hombre de Dios. Me imagino la fe de Moisés y la fe de tantos hombres de Dios que en momentos así de adversidad flaquearon y tuvieron problemas. Qué tremendo. Entonces, y nos preguntamos cuántas veces nosotros hemos pasado por esta situación. Nos alejamos, entramos en desaliento, en agobio por no saber cómo hacer. Obviamente, Elías, al oír la amenaza, su alma recepcionó una emoción, lo cual produjo fe negativa, y entró el temor y el miedo a su corazón, a su interior. Sabemos que hay un temor reverencial hacia Dios, que no tiene nada que ver con el temor de miedo. El temor reverencial hacia Dios está, y es cuando nosotros le reconocemos a Él y le honramos. Sabemos que Él es Dios y honramos su nombre. Ese es tener temor de Dios. Pero el temor que esclaviza y que anula nuestra fe no proviene de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No nos ha dado espíritu de cobardía. La cobardía es igual a temor, a miedo, porque una persona cobarde tiene miedo. Son sinónimos. La cobardía es lo opuesto a la osadía. El cobarde y el osado. El cobarde, ¿no es cierto?, es cuando entra en temor porque su alma lo lleva a esa área negativa. Pero el osado le cree a la palabra de Dios y se levanta en fe, y no hay nada que no pueda lograr, no pueda hacer para avanzar. Es una persona osada frente a las circunstancias, y es porque cree que Dios está con él. Pero eso se tiene que mantener, porque como podemos ver, Elías fue osado, una osadía tremenda. Lograr ver la mano de Dios descendiendo en fuego sobre ese holocausto, pero después entrar en desánimo, en temor, por causa de una amenaza. ¿Se ha sentido usted amenazado en algún momento por las circunstancias? No. Cuando a usted le traen una mala noticia, cuando le hablan de cáncer, cuando le hablan que algo terrible, ¿no? Usted es sacudido,
inmediatamente. Y ahí usted está en la elección. ¿Qué va a hacer? Lo va a receptar en su espíritu y se va a parar firme, o simplemente le va a permitir a su alma que tome control, recepte aquella palabra negativa, eso fuerte que viene, esa amenaza, y usted se desmorone. ¿Le ha pasado alguna vez? Es justamente el temor que anula la fe, lo que opera en la vida de muchos hijos de Dios. Elías creyó en su alma que de no arrancar Jezabel lo iba a matar. Personas osadas cuando las circunstancias están a favor, pero esclavos del temor cuando tienen que hacer frente a las circunstancias. Dios nos libre, hermano. Estamos viviendo tiempos fuertes y no sabemos qué se viene más adelante. Hoy día hay promesas, que todo esto que estamos viviendo va a pasar, promesas. Pero no sabemos, está cayendo gente a nuestro alrededor y no sabemos. Y hay mucha gente que hoy día no es osada, sino que es imprudente y está llevando el contagio a otros hogares, a su misma casa, a veces por andar en la calle sin tener por qué andar. O sea, no tiene un motivo de verdad para poder estar en la calle. Estos jóvenes que salen, ¿no es cierto?, por ahí a hacer fiesta, se juntan y están de fiesta en la noche. Es terrible, hermanos, la falta de prudencia. En otras palabras, aquello que creemos, eso va a venir. Lo que creamos, eso va a venir. El problema es cómo lo vamos a receptar en nuestro espíritu o en nuestra alma. Así dijo Job, capítulo 3, verso 35. Porque el temor que me espantaba me ha venido. El temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que temía. Qué tremendo. Job está abriéndonos un poco también nuestra manera de ver la vida, las circunstancias. No le permitamos a nuestra alma tomar el control de nuestra vida. Aprendamos a estar vigilantes frente a lo que entra por nuestros sentidos. El alma se alimenta por los sentidos, por lo que ve, por lo que oye. Lo que tú ves como una amenaza, si es tu alma la que la recepta y no la concibes en tu espíritu y dices, esto no puede contra el poder de Dios, contra las promesas de Dios, hermano, tu alma es la que va a quebrarse en algún momento. Con toda seguridad, Job, aun cuando creía en la fidelidad de Dios, como Elías en el poder de Dios, sin embargo, por largo tiempo luchaba Job con ese pensamiento que lo espantaba. Tenía todo lo que él podía desear. Cualquier persona podía desear lo que tenía Job. Y él, teniendo toda esa felicidad, su casa, su esposa, sus hijos y todas las riquezas que él tenía, y viviendo en la condición que vivía, tenía siempre ese pensamiento, hermano. Lo dice ahí. Lo que temía, lo que pensaba, eso que tanto tiempo estaba ahí, finalmente me vino, porque lo estaba recibiendo en su alma. Y seguramente tenía relación con aquello que le aconteció. Por eso, usted y yo, hermano, no debemos admitir pensamientos de derrota, porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo, no en nuestra fuerza, no en nuestra razón humana. En Cristo somos más que vencedores. Los temores se producen adentro
los conflictos vienen de afuera. Los temores vienen de adentro, o se producen adentro, y los conflictos vienen de afuera. Note que digo acá en este caso se producen, porque no aparece el temor sin ningún motivo. El temor aparece cuando hay motivos, circunstancias, situaciones. Usted puede pasar un tremendo tiempo, un buen tiempo, sin ninguna circunstancia que lo sobrepase a usted. Pero en algún momento se puede presentar. Todo depende entonces si le permitimos entrar a través de los sentidos. En 2 de Corintios capítulo 7, el verso 5, dice: porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de adentro temores. ¿De dónde vienen los conflictos? De afuera. ¿Dónde se producen los temores? Adentro. Pablo estaba hablando de aflicción, de tribulación, de conflictos que fueron también recepcionados adentro, pero no en el espíritu, sino en el alma, provocando el temor en su corazón. Quiero insistir lo peligroso que es dejar que el alma recepcione los conflictos. Esta es la razón por la que muchos entran en estados depresivos. ¿Usted ha visto a gente con estado depresivo? Usted sabe el comportamiento, cómo se van para adentro, y pareciera que el mundo está encima de ellos y no tienen ningún ánimo para levantarse, porque pierden el ánimo, pierden la fuerza, no quieren vivir. Lo único que quieren es desaparecer. Esa es la depresión. Ese es un alma depresiva. Llega a ese estado, hermano. Y eso es lo que provoca entonces cuando una persona comienza a ver que las circunstancias crecen, uno y otro problema, y no sabe después cómo solucionarlo. Porque es una montaña de situaciones difíciles que humanamente no las puede manejar. Porque en su alma, en su interior está recepcionando eso, una fe negativa. Pierde de vista a Dios, pierde de vista el poder de Dios, pierde de vista todo lo que Dios pueda hacer en un momento en que la persona crea en la promesa de Dios, se puede levantar. Pero ni siquiera en eso, hermano. Ni siquiera en eso. Por eso que no debemos permitir que el temor anule nuestra fe. Debemos confiar en Dios, no perder nuestra confianza en Él. Juan capítulo 16, verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto significa que cuando recepcionamos el problema almáticamente, una fe negativa nos hará perder la paz. En mí tendréis paz, confiad. Nos hará perder la paz por dejar de confiar en Jesús. Cuando tú dejas de confiar en Jesús, vas a perder la paz, porque va a entrar esa fe negativa a tu corazón, a tu alma. Para Dios no hay nada imposible, mi hermano. Para Dios no hay nada imposible. Lucas 18, 27 dice: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es tiempo de movernos por el Espíritu y caminar por fe, creyendo que Jesús es nuestra victoria. La semana anterior predicaba acerca de esto, que nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús, que hemos sido llamados a caminar por el Espíritu, a andar por el Espíritu.
Ese es nuestro llamado, el llamado de Dios para sus hijos, andar por el Espíritu. No perdamos las esperanzas de recibir lo que Dios nos ha prometido en las Escrituras. Cuando tú pierdes la esperanza hay problemas, hermano. Aunque a nuestros ojos terrenales pareciera que todo está perdido, Dios es fiel y cumplirá sus promesas. Según las Escrituras, Abraham es padre en la fe, porque por la fe, dice en Gálatas capítulo 3, verso 9, somos bendecidos en el creyente Abraham. Abraham heredó la promesa de Dios y no fue fácil para él, por cuanto ya era viejo y su mujer humanamente no podía tener hijos. No podía por la edad que tenía. Pero dice en Romanos capítulo 4, verso 18, que aún viendo que en lo natural no había ninguna posibilidad, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Esta es la fe de los hombres y mujeres de Dios que perseveran aún en medio de las circunstancias difíciles. Estos son los que se paran día a día, osados en Cristo, osados en el Espíritu, para enfrentar el día a día, no por su alma, sino en el Espíritu, por la palabra de Dios y creyendo a las promesas de Dios. Usted y yo somos hijos de Abraham en la fe. La fe de Abraham nos ha permitido hoy día ser hijos de Dios, porque a través de Abraham viene la descendencia de Jesús. Cristo viene por esa descendencia. Si Abraham creyó es porque Cristo venía. Y hoy día nosotros, por la fe en Cristo, también somos hijos en la fe de Abraham. Abraham heredó la promesa de Dios y no fue fácil para él por cuanto ya era viejo y su mujer humanamente no podía tener hijos. Pero eso nos ayuda a entender que para Dios no hay nada imposible. Cuando una persona cree, hermano, todo es posible. Todo le es posible al que cree. Con toda seguridad las circunstancias buscaban entrar en su alma con una fe negativa, pero su fe le fue contada por justicia. Romanos 4:3. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por eso, no perdamos las esperanzas frente a lo imposible. No pierda las esperanzas frente a lo imposible. Dios es fiel. Confiemos aunque no veamos salida alguna. El Salmo 112, verso 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Yo no temo las malas noticias, estoy confiado, ¿no es cierto?, en Jehová. Vivamos como hijos de Dios y no como esclavos. Cuando usted, hermano, deja la fe, cuando usted no depende de la palabra de Dios y pierde la fe, usted puede entrar en esclavitud. Recuerde que fuimos librados de la esclavitud del pecado. Hoy día ya no somos esclavos, somos libres. Libres gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Usted es libre. Pero si usted es libre, viva como libre. Viva por el Espíritu, viva libre. No deje que su alma tome control de su vida, aún en medio de las circunstancias. No le permita a su alma gobernarlo a usted. Cuando usted comience a sentirse débil en la fe y comience a ver que las circunstancias lo sobrepasan, busque a Dios, doble rodillas y vaya a la Escritura y lea palabra de fe, palabra que lo levanten a usted. ¿Por qué? Porque usted es libre, no es un esclavo. Usted es libre para vivir como libre. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor.
no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Estamos hablando del temor. El temor que se apodera, ¿no es cierto?, de nuestra alma, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Nuestro Padre que mora en lo alto, en los cielos, envió a Jesucristo. Y Jesucristo, cuando partió, dejó a su Espíritu Santo para que nos ayudara, nos guiara, nos fortaleciera en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Yo no sé lo que usted pueda estar viviendo hoy, en este momento. No sé lo que viene para usted mañana, pero esta palabra no es solo para mí. Yo la recibí hoy día porque estamos viviendo circunstancias en la familia. Yo la recibí, Dios me habló a mí y Dios me está diciendo que debo estar firme en la fe, que debo seguir creyendo, aun cuando vea oscuro hacia adelante, sigo creyendo que Dios es fiel y Él responderá a sus promesas. Dios nunca abandona a aquel que es de la fe, nunca nos va a abandonar, siempre responderá con un sí. No somos esclavos de la carne, sino libres en el Espíritu. Por eso es que es tiempo de vivir en libertad por la fe, creyendo que todas las promesas de Dios son en Él en sí y un amén. ¿Está usted dispuesto hoy día a levantar su corazón y decir: yo creo en Dios y quiero ser libre de la esclavitud que pueda venir, que no permitiré que el enemigo tome ventaja sobre mi vida en este tiempo, que tendré lo que dice la palabra que voy a tener por la fe? Es su decisión, hermano. Yo solamente entrego la palabra que Dios puso en mi corazón. Es suya la responsabilidad, es suya hoy día. Yo le predico a usted, le comparto esta palabra para que usted esté alerta, para que usted esté despierto. Recuerde que hay uno que no trabaja ni duerme, o sea, que no duerme, sino que trabaja día y noche. Eso es lo que hace el enemigo. Él no duerme, él se mueve día y noche buscando dónde hacer su trabajo, y muchas veces lo encuentra. Hermanos, gente débil, gente que no es fortalecido por la palabra, gente que menosprecia la Escritura, la palabra de Dios. Pero hoy día yo le hablo a usted. Usted puede ser un vencedor, como decía la semana pasada. Usted puede ser un vencedor cuando Dios lo respalda en los momentos difíciles y cuando usted se sienta amenazado de afuera también. Elías no estaba amenazado por los profetas, fue él que fue a amenazarlos. Él los fue a confrontar y él venció en ese momento. Pero cuando se fue Elías quien fue confrontado y tuvo miedo. Por eso decía, no importa las victorias que tú has tenido hacia atrás. Cuida que el enemigo no te sorprenda. Mantente alerta, firme, esperando en Dios, siempre creyendo en sus promesas, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Él nunca va a cambiar. Dios es el mismo ayer y siempre. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oremos al Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por esta palabra que nos ayuda a entender, Señor, que somos libres y no esclavos. No somos esclavos, somos libres. Libres del temor, libres de todas las maquinaciones del diablo. Nosotros somos tus hijos, Señor. Somos hijos de Dios. Creemos en tu palabra. Tenemos fe, creemos en nuestro corazón que tus promesas son fieles y verdaderas y que tú cumplirás todas tus promesas
y que tú nunca faltarás a tu palabra. Señor, oro por cada uno de mis hermanos. Los que están hoy día oyendo esta palabra puedan estar firmes, Señor, frente a las circunstancias, a los problemas, las situaciones que puedan enfrentar en su diario vivir. Señor, que nada los mueva de la fe en Cristo, que ellos puedan estar confiados y seguros, porque Cristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Él nunca nos va a abandonar. Tú nunca, Señor, dejarás de cumplir tu palabra. Señor, si hay alguien en esta hora que está luchando contra alguna situación difícil, que ha sido débil, Señor, y no ha logrado estar firme para honrar tu nombre, Señor, gracias porque esta palabra viene, Señor, para bendecirle. Señor, y el que dice que no tiene pecado, Señor, dice tu palabra, no está hablando verdad. Porque muchas veces, Señor, el pecado nos asedia. Ten misericordia de nosotros, Señor. No permitas que fallemos, Señor, en este tiempo, sobre todo cuando hay tanta necesidad alrededor. Que tu pueblo, Señor, se pueda levantar en el Espíritu, Señor, como poderoso gigante. Señor, frente a las circunstancias, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Señor, gracias porque somos llamados a formar parte de esta familia. Señor, que te ve a ti como el vencedor. En el nombre de Jesucristo, Señor, gracias. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.